Todavía no, ahora sí, ahora sí. Muy bien, chicos. Bueno, segunda parte de la clase de dolo que habíamos dejado el otro día. Vamos a recomenzar tratando de definir el dolo. ¿Qué era el dolo? No sé si definir, pero por lo menos conceptualizarlo. ¿Dónde lo incluimos al dolo? ¿Qué es? Es un Aquellos vicio del actos. acto jurídico. Es un vicio no del acto jurídico, Luis. Es un vicio que se denomina del consentimiento de la voluntad, que afecta a un elemento interno de la voluntad, que es la intención. Acuérdense que la intención normalmente se ve afectada por dos vicios, error y dolo, ¿no? En el sistema anterior, Vélez Sarsfield, ya desde el Código 1871, hablaba de ignorancia o error, ¿no? Como si fuesen dos conceptos similares cuando en rigor de verdad son dos cosas distintas, la ignorancia y el error. Lo que ocurre es que ya sea que un sujeto hubiese incurrido en ignorancia o en error, las consecuencias jurídicas eran las mismas. ¿Y cuáles eran esos efectos legales? La nulidad del negocio jurídico. El acto era de nulidad relativa. Córteme el micrófono. Alguien tiene el micrófono, chicos, por favor. Gracias. Bueno, ¿y cómo definimos al dolo? Una definición fácil para entender. Las acciones voluntarias que buscan herir o dañar a otro. No, más fácil. Acuérdense que vimos distintos tipos de dolo, ¿no? El dolo, Intención de dañar a Positivo, sabiendas. negativo, esencial, incidental. esa es una clasificación del dolo. Pero vimos que existían, ciérrenme los micrófonos, chicos, por favor. Existían distintos, el dolo tenía distintas máscaras o facetas, ¿se acuerdan? Teníamos un dolo en materia de derecho de seguros, tenemos un dolo en materia de hechos ilícitos civiles, un dolo en materia de derecho criminal, un dolo en materia de obligaciones, que ustedes van a ver el cuatrimestre que viene, un dolo como vicio de la voluntad, y después en familia, que es una especie, una subespecie del que estamos viendo nosotros, que es el denominado dolo captación, ¿se acuerdan? Cuando aparecen los buitres, los familiares que nunca se acuerdan de esas tías abuelas, y aparecen de pronto para captar o torcer la voluntad de esa tía abuela para que otorgue testamento a favor de ellos o modifique el testamento que ya había otorgado. Pero básicamente, ¿el dolo qué es? ¿Es un conjunto de qué? Engaños, mentiras. De engaños. Acuérdense que el código, siguiendo el código anterior al código de Vélez, trae unas palabritas, ¿no? Acción u omisión dolosa. ¿Qué finalidad tiene el dolo acá? Que la víctima contrate. Perfecto. Ojo con esto. Siempre la finalidad del dolo es llevar a que la víctima contrate. Porque normalmente uno cree, yo cometo dolo sobre la voluntad de la víctima para enriquecerme, para beneficiarme. Eso viene después, en una segunda etapa. Yo lo primero que quiero hacer es, si yo quiero que Belén contrate o me quiero aprovechar económicamente de Belén, yo lo que necesito es que ella pique, como el pez, que pica la carnada, toma la carnada y queda ensartada en el anzuelo. Ensartado en el anzuelo. Bueno, acá una vez que Belén firma, bueno, ya está enganchada desde el punto de vista jurídico. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Por eso el artículo 931 del Código de Vélez decía, acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto, ¿no? Es toda aserción de lo que es falso, disimulación de lo verdadero, cualquier, y acá vienen las palabritas que yo les mencionaba, cualquier artificio, maquinación o astucia que se emplee con ese fin. ¿Con qué fin? Llevar a que la víctima contrate. Esto de artificio, maquinación, son palabras, después búsquenlas en el diccionario, más o menos van todos en el mismo sentido y vienen en el derecho romano. Decirles entonces que el dolo es un conjunto de engaños que puede provenir de la otra parte o de un tercero. Un tercero cómplice de una de las partes. Y acá viene la primera pregunta. Creo que habremos llegado hasta acá. ¿Cualquier engaño o cualquier dolo causa la nulidad del acto? ¿O el dolo tiene que reunir determinados requisitos para que la víctima pueda iniciar la acción de nulidad y luego obtener una satisfacción en la sentencia, ¿no? Es decir, que el juez declare la nulidad de ese negocio. Sí, tiene que tener 4 características. Entonces, eso es muy importante. No cualquier dolo causa la nulidad del acto. Solamente el que es denominado dolo en el Código Nuevo esencial. En el Código anterior se lo denominaba dolo principal. Yo sinceramente se los dije,
la clase pasada no sé por qué le cambiaron el nombre. Por una cuestión de moda, porque no hay ninguna diferencia. Y hoy, al hablar de dolo esencial, ¿con qué lo podemos confundir? Aunque es inconfundible, ¿no? Uno con otro, pero ¿qué otro vicio tiene esta clasificación de El esencial? error. Exactamente. El error, básicamente, después de clasificarse en error de hecho y de derecho, se clasifica en error esencial y accidental. ¿Estamos? ¿El error qué sería? Una falsa noción en la que yo incurro de motu propio. Me equivoqué yo, nadie me incidió, nadie hizo que yo me equivoque. En cambio, el dolo, ¿cómo se define? El dolo también se define como el error provocado en la víctima. ¿Mediante qué? Mediante Un engaño. Exactamente. Mediante engaños, maniobras engañosas. Recuerden que lo que hace el sujeto que profiere o comete el dolo es pintar la famosa mise-en-scène, la puesta en escena, ¿no? Y los condimentos o los requisitos están, creo que es el 271, ¿no? El dolo en el Código Nuevo. 272. El 272 o 271. Yo tengo acción dolosa 271. Yo lo. Sí, 271. Ah, yo lo tenía 271. 272. Ah, bueno. 271. Menos mal que si no quedaba, qué vergüenza el profesor que le chinga al artículo algún artículo del Código Nuevo, le chingo en todos los artículos, no me acuerdo nada. En mi cerebro están los artículos del Código de Vélez. Así que estoy estudiando como ustedes desde hace años. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que debe reunir el dolo para poder ser causal de nulidad? Primero, el dolo tiene que haber sido grave. ¿Qué significa la gravedad del dolo? ¿Tiene que ver con el daño? Nunca. Y acá se equivocan siempre. Siempre meten la patita en el mismo agujero. Y esto se los digo siempre antes de los parciales y de los finales, ¿no? No identifiquen la gravedad del dolo con el daño. Porque el daño es otro requisito que tiene que reunir el dolo. ¿Qué significa que el dolo tiene que ser grave? Acá el código obviamente sigue el mismo requisito que el código anterior, ¿no? Cuando hablamos de la gravedad del dolo, estamos hablando de la gravedad de ¿qué? De la maniobra engañosa, del ardid. ¿Se entiende esto? De la puesta en escena. No es lo mismo un ardid bien construido, bien hilvanado, bien elaborado, que una maniobra burda, que hasta un niño de 10 años se da cuenta de que es falso, lo que nos está mostrando. ¿Se entiende? Entonces, acá, para apreciar la gravedad del dolo, primero hay que ver si la maniobra estuvo bien urdida, como dicen los autores, urdida, construida, hilvanada. Y segunda cosa importantísima que tienen que tener en cuenta, el juez tiene que tener en cuenta, ¿cómo actuó la víctima? ¿Cómo actuó la víctima en qué momento? Al contratar, obviamente. Porque si la víctima actuó con descuido, con negligencia, con culpa, y por eso fue engañada, ¿qué va a ocurrir? Acá se aplica, como se los dije en la clase pasada, creo, el principio del derecho romano: nadie es oído cuando alega su propia torpeza. Si yo me dejé engañar porque no tomé los recaudos que el acto jurídico requería, después no puedo golpearle la puertita al juez y decirle al juez: señoría, por favor, decláreme la nulidad de este contrato de compra y venta porque yo fui un estúpido al comprar, no tomé los recaudos que el acto jurídico requería. Y después me va a decir: pero usted se equivocó, yo no puedo venir a subsanar su negligencia o su impericia al contratar. Acá nadie pide que cuando uno contrata, cuando uno va a celebrar un contrato, adopte las precauciones, como decían los romanos, de un muy buen padre de familia. No, hay que adoptar las precauciones típicas. ¿Se acuerdan que vimos el tema la clase pasada de la compra de un auto usado? Entonces, si yo quiero comprar un auto usado y no entiendo nada, ¿cuál sería un requisito, un recaudo mínimo que yo tengo que tener al ir a comprar el auto usado? Y llevo un mecánico, hablo con él. Me llevo un mecánico o me llevo a un amigo que entienda, me lo revise, le dé una vuelta. Entonces yo por lo menos cumplí con los recaudos, ¿sí? Si yo quiero comprar un departamento, le compro su departamento a Salvador. ¿Qué es lo primero que uno tiene que mirar al comprar un inmueble? Sea una casa, un departamento. Está reventado. Está en buen estado, el precio es correcto, No haya humedad. estas reparaciones. Bueno, el tema de los caños. Las cosas que no se ven, ¿no? Los vicios ocultos
o los vicios redimitorios que puede tener un departamento, y fundamentalmente que desde el punto de vista jurídico. ¿Es de la persona el departamento que me está Bueno, vendiendo? yo se lo voy a comprar a Mateo el departamento. No tenga acreedores. Bueno, se lo voy a comprar, está pintado, me dice Mateo Salvador, al que se lo compre. Mira, los caños los cambié hace un año, me muestra las facturas, evidentemente sí, están todos los caños cambiados, no voy a tener problemas. Pero, ¿los problemas dónde pueden estar? En la posesión del departamento. Por ejemplo, ¿de quién es el departamento? ¿Tiene embargos? ¿Tiene inhibiciones? ¿Ese departamento está en el medio de un juicio sucesorio donde se están peleando los herederos? Entonces, yo voy a comprar un problema. Eso lo tengo que saber. Entonces, el estudio de títulos hay que hacerlo antes de comprar. Entonces, si yo hice eso y estudié a ver, che, a nombre de quién está, qué pasa en el registro, tiene inhibiciones, yo tomé los recaudos que el acto jurídico requería. Si yo no hice esto, actué con negligencia. ¿Se comprende? ¿Se entiende esto? Si ustedes van a comprar, qué sé yo, no sé, algún vestido de alguna tela importante, las chicas van a comprar algún vestido de alguna tela importante para cuando se reciban, para la colación, cuando les entreguen el título. Y resulta, no sé, algún diseñador famoso, ¿quién puede ser? A ver, chicas, ayúdenme. Ni idea. Chicos, Gino Dogani, ¿otro? Armani. No, perdónenme, estamos en el vuelo de cabotaje, acá estamos jugando en Primera C, en la República Argentina. Tenemos muy buenos acá también, ¿no? Acá, que se digne a hacerlo. Carrillo que ahora hace ropa también. ¿Cómo? Carrillo que ahora hace ropa también, no sé. Por si uno nacional. No, bueno, uno importante, digamos, de los nacionales. Y ese diseñador le dice a Manu, mira, Manu, el vestido te lo voy a hacer con esta tela gasa de la India que tiene una cruza con Pakistán. Claro, cualquier cosa estoy diciendo, claro, ¿no? Pero, bueno, la verdad que es carísima. Y resulta que cuando Manu la llaman para que suba al estrado y le entreguen el título, se levanta y el vestido se le hace bolsa. Porque no era gasa, era prácticamente una bolsa de residuos el material. ¿Y qué pasó ahí? Manu tomó los recaudos que el acto jurídico requería, verificó que la tela sea la que le habían dicho. No. No, ¿por qué? Porque vos confiaste, ¿no? Y además pagaste un precio muy alto. Yo les digo, mis queridos alumnos, que hay que darse vuelta en estas cuestiones a ver si nuestra sombra no tiene un cuchillo. ¿Qué significa? Siempre desconfíen. Algunos me dicen, pero no podés transmitirle eso a los chicos. A los chicos que están estudiando Derecho. ¿Cómo le vas a decir que hay que desconfiar? Sí. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a representar los intereses de otra persona. Y siempre tienen que desconfiar. Tienen que asegurarse de defender en debida forma los derechos de su cliente. Si ustedes quieren en la vida privada tirarse en paloma de un piso 30, lo pueden hacer, sabiendo las consecuencias de ese acto. Me refiero, si ustedes quieren confiar, quieren hacer un contrato un contrato verbal, porque confían en un familiar de ustedes, bueno, lo harán sabiendo a lo que se exponen, pero nunca pueden exponer a un cliente. ¿Se entiende esto? Tienen que extremar los recaudos al celebrar un acto en nombre y representación de un cliente. Entonces, esto de la gravedad del dolo tiene que ver con dos cosas, repito, con la entidad de la maniobra, si estuvo bien construida, bien hilvanada, o en una maniobra burda que cualquiera se da cuenta, hasta un niño de 10 años, y la segunda cosa que el juez va a tener que tener en cuenta es cómo actuó la víctima. ¿La víctima actuó con cuidado, con precaución? Si la respuesta es sí, y a pesar de eso fue engañada, entonces estamos en presencia de un dolo grave. ¿Cuándo el dolo es grave? Cuando la víctima, a pesar de haber actuado con cuidado, con precaución y tomando los recaudos mínimos que el acto jurídico requería, a pesar de eso cayó en la trampa. ¿Qué significa que cayó en la trampa? Que fue engañada. ¿Se entiende esto? Ahora, si la víctima no tomó los recaudos mínimos, acá se aplica el principio que les dije del derecho romano, el nemo auditur propiam turpitudinem allegans.
Después no puede la víctima decirle al juez, señor juez, por favor, ayúdeme, declare la nulidad de contrato, porque yo fui un zapallo con pelos al contratar y no me di cuenta, me equivoqué. ¿Y el juez qué le va a decir? Yo no puedo subsanar sus errores o sus negligencias. ¿Está claro? ¿Se entiende bien esto? Y otra cosa que quiero seguir en la cabeza. La gravedad del dolo no tiene absolutamente nada que ver con el daño. ¿Está claro? Que es otro requisito. ¿Dudas, consultas, inquietudes? Alguno de ustedes se estará preguntando, bueno, pero ¿cuáles son las medidas mínimas que yo tengo que tomar cuando voy a contratar? ¿No? ¿No lo pensó alguno de ustedes? Sí, yo te iba a preguntar si hay una lista o algo así, porque como cada contrato es distinto y cada cosa distinta, es como claro, que ¿quién define cuál es lo mínimo? El juez en cada caso concreto y dependiendo del contrato. Si yo te pudiese responder eso, y mi esquizofrenia estaría haciéndome ver el futuro prácticamente. Por ejemplo, por eso yo les puse dos ejemplos. Si ustedes van a comprar un departamento, ¿qué es lo mínimo que tienen que hacer? ¿No sería que esté en forma también? El estudio de los títulos. Si el departamento está a nombre de quien dice ser el dueño, si no tiene inhibiciones, si no tiene hipotecas, si no está en medio de una sucesión, eso es clave, el estudio de títulos, desde el punto de vista jurídico. Y después el tema de si tiene vicios ocultos o vicios redimitorios. Algún caño que está por ahí me pintaron la pared así nomás, y yo veo está todo impecable, y al mes se revienta un caño y me pongo un salvavidas ahí, y a nadar en el medio del departamento. ¿Se entiende eso? Yo tengo que prevenir eso. ¿Y cómo me aseguro? ¿Cómo me aseguro de no equivocarme? Y me llevo a alguien que entienda. ¿Eso me va a garantizar que no me equivoque? No, de ninguna manera. Córteme los micrófonos, por favor. ¿Me voy a asegurar de que nadie me va a equivocar? No, de ninguna manera, pero tengo menos probabilidades de ser engañado. Y además, si me engañan, yo seguramente, de probar los extremos legales, voy a poder lograr que el juez declare la nulidad de ese contrato de compra y venta. La nulidad o la ineficacia, con más los daños y perjuicios si correspondiese. ¿Se entiende esto? Chicos, segundo requisito. El dolo tiene que haber causado un daño importante. ¿Qué es esto del daño importante? Bueno, el daño importante es un daño que tiene que tener trascendencia. Y acá uno se pregunta, ¿pero el daño tiene que ser material o puede ser un daño moral? El daño puede ser material o moral. Material o moral. Y además la reparación tiene que ser integral, ya hace muchísimos años, ¿no? ¿Y cómo es el juez para saber si el daño es importante? Fíjense en el código, en el 272 creo que es acá. Alguien que me lo lea, porque ahí van a estar seguramente los requisitos que debe reunir el dolo para ser causal de nulidad. A ver. Dolo esencial. El dolo esencial y causa la nulidad del acto si es grave. Es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes. Muy bien, causa un daño importante. De entrada, ¿qué es un daño importante? Y por ahí, yo realicé un contrato y para mí el daño es muy importante desde el punto de vista moral, y por ahí Eliseo sufre el mismo daño, un daño muy similar en otro contrato y se ríe, no lo afecta. ¿Esto qué significa? Que para apreciar si el daño es importante o no, ¿qué tiene que tener en cuenta el juez? En el caso del daño patrimonial, si es un daño patrimonial, bueno, el patrimonio del sujeto, las condiciones personales, la valoración que el sujeto tiene del objeto, etcétera, 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 porque esto tienen que tenerlo muy en cuenta. El daño importante no se mide de manera objetiva para todas las personas, ¿está claro? Sobre todo cuando hablamos de los daños inmateriales. Si a mí viene un librero al que le compraba libros viejos durante muchísimos años mientras estaba estudiando la carrera, y después de estudiar la carrera, ¿no? Hasta hace unos años, ahí en Plaza Lavalle, frente a tribunales. Por ahí obras de 1800 y pico, principios de 1900. Si venía Scali se llama, y me decía, che, tengo un manuscrito original de Vélez Sarsfield. Y yo cuando me decía eso ya, mi corazón latía con desenfreno, casi saliéndose de su órbita. Bueno, y yo le decía, bueno, ¿cuánto me cobras? Un manuscrito, no sé hoy, 10.000 pesos.
5.000 pesos, para no serlo tan. Y yo se los pagaba. Llegaba a mi casa, trataba ese manuscrito como si fuese una pieza única, y al tiempo me daba cuenta que era falsa. El daño económico o material es muy grande, es un daño, pero no es un daño muy grande, ¿no? Uno va al supermercado y ¿cuánto gasta sin comprar nada? 1.000 Cualquier pesos, barbaridad. 2.000 pesos. En un ¿Cuánto día. ¿Cuánto vale un pan Fargo de los grandes? Los pongo a prueba a ver si van al supermercado o no ustedes. 200. 200 y algo. 180, ¿Un pan Fargo grande de los grandes? ¿Se quedaron años atrás ustedes? 300. ¿Pero qué esto es? A ver quién da más. Profe, No. no se consiguen. 300. Yo voy al supermercado. ¿Y sí? ¿300? Bueno, tarea para la clase que viene. ¿Cuánto está exactamente? 360. Sin oferta, ¿eh? Sin oferta. Pero el pan Fargo, no, los similares, marcas similares. ¿Eh? Y precios 360. cuidados. Y bueno, parece que es un pan que viene de Arabia, ¿no? Tiene poquito de oro en los bordes, en los costados. Entonces usted diga, che, 5.000 pesos, no es tanto el daño material o económico, pero sí el daño moral es muy grande. Y si a ustedes les pasa eso, ¿su corazón va a sufrir por ese daño? Tal vez no, van a sufrir más por el daño material que por el daño moral. ¿Por qué? Porque por ahí ustedes no tienen la pasión que puedo tener yo por ese tipo de obras. ¿Se comprende lo que quiero decir? Ustedes tienen pasión por una actividad que por ahí, o el compañero no la tiene, o tiene pasión por otra actividad, o por otros hobbies. ¿Se comprende? Entonces, eso es lo que el juez tiene que tener en cuenta para determinar si el daño es importante o no. Y vuelvo a repetir, el daño puede ser moral o económico o patrimonial. El tercer requisito que debe reunir el dolo para ser causal de nulidad, y tiene que reunir todos, no puede faltar ninguno, es que tiene que haber sido la causa determinante del acto o de la acción. ¿Esto qué significa? Que creo que se los expliqué en la clase pasada, no a ustedes, a los de la segunda comisión. ¿Por qué contrató a la víctima? Precisamente porque fue engañada. Entonces, ¿qué significa? Que el dolo tiene que haber sido la causa determinante del acto. La víctima contrató precisamente ¿por qué? Porque fue engañada. Claro, fue engañada y la otra parte le pintó un mundo ideal, ¿no? Le hizo una representación teatral muy bien orquestada y la víctima cayó en el engaño. Pero si la parte que profiere el dolo, que hizo el dolo, no lo hubiese engañado, la víctima no hubiese contratado. Entonces, ¿qué significa esta cualidad o este requisito, no cualidad del dolo? La víctima contrató precisamente porque fue engañada. Si no hubiese sido engañada, de no haber existido el dolo, la víctima no hubiese contratado, o a lo sumo hubiese contratado en condiciones más favorables para sus intereses. ¿Se advierte esto que estoy diciendo? Y por último, no tiene que haber habido dolo recíproco o dolo de ambas partes, que es un requisito negativo, si ustedes quieren. Son 3 requisitos positivos los que mencionamos. Este es negativo, no se tiene que dar. Y acá no importa si uno engañó más que el otro, acá la ley, como decía Jean Vías, ¿no? Cuando hay dolo recíproco, la ley se desentiende de los manejos que hacen 2 tramposos. Ninguno de los 2 puede iniciar la acción de nulidad. ¿Está claro? No es que, uy, a mí me pagó con un billete falso, pero yo le mentí con otra cosa. No, eso no interesa. Después se verá si hay un delito penal, eso es otra cuestión. ¿Me siguen? Acá, lo estaba leyendo, no me acuerdo quién leyó, Luisa, el artículo 272, ¿no? Hay una primera clasificación del dolo que es la más importante. Dolo esencial, antes llamaba principal, y el otro dolo se denomina incidental o dolo incidente. ¿Cuál es la diferencia entre el dolo hoy denominado esencial y el dolo incidental? Que el Que no esencial genera es nulidad, que no genera nulidad. invalidez. El único que causa la nulidad es el dolo esencial, antes dolo principal. ¿Y cuál es el dolo esencial? El que reúne los 3 requisitos positivos. El que es grave, el que ha causado un daño importante y el que ha sido la causa determinante del acto o del contrato. ¿Sí? Si, por ejemplo, tenemos un dolo grave, tenemos un dolo que causó un daño importante, pero no fue la causa determinante del acto, ¿qué tipo de dolo es? ¿Esencial o incidental? Incidental. Incidental. Si tenemos un dolo
que ha sido la causa determinante del acto, que ocasionó un daño importante, pero que no fue grave. ¿Qué tipo de dolo es? Incidental. Mental. Incidental. Es decir, si al dolo le falta uno de los 3 requisitos positivos, estamos en presencia de un dolo incidental o un dolo incidente. ¿Okay? El requisito negativo lo comparten ambos. No, el requisito negativo no se tiene que dar directamente. Ese lo excluimos. ¿Ok? ¿Cuáles son las sanciones a que da lugar el dolo, iba a decir principal, ¿no? Principal en el viejo código, esencial en este. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Alguien? ¿Quién lo tiene abierto? Silvia. Gracias, Silvita. Las 2 sanciones son la nulidad del negocio jurídico o la ineficacia, como ustedes quieran, la ineficacia desde el punto de vista más genérico, y los daños y perjuicios. Que normalmente la nulidad de los daños y perjuicios son como 2 colegiales que van de la mano al colegio, ¿no? Vienen normalmente unidos, ¿no? No solamente nulidad más daños y perjuicios. En general. Por supuesto que hay excepciones. Hay otra clasificación del dolo que ya les dije, que habla de dolo positivo y dolo negativo. Fíjense que el 271 del Código Civil y Comercial nos dice la acción u omisión dolosa. Cuando hay actos positivos, estamos en presencia del dolo positivo. Acciones, ¿no? Cuando hay omisiones, o cuando, por ejemplo, una parte calla u omite cosas que debe decir, ahí que tenemos dolo por omisión. Se llama dolo negativo. Pero entonces, ¿cuándo sería dolo por omisión? Cuando vos no manifestás cosas que tenés que decir, que tenés el deber legal de manifestar. Te callás. Ahí hay silencio o inacción. Que esto tiene que ver también con los actos jurídicos, la clasificación de los actos jurídicos, positivos y negativos. Vincúlenlo con eso. ¿No puede ser positivo y negativo al mismo tiempo? O sea, como... No. No sé, qué sé yo yo soy de Boca, pero nunca en mi vida sería de River al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Puede ser que tu papá sea de River y tu mamá sea de Boca, y sos hincha de Boca por tu mamá, y después te arrepentís por lo que pasó en Madrid y te haces de River por tu papá. Ahí usa la excusa. Pablito, noto alguna ironía en eso que en lo que acabas de afirmar. No, es que es una experiencia personal, por eso. ¿Vos sos de Boca? No. ¿De qué sos? Yo soy de Vélez, ya se lo dije. Y yo me olvidé. Bueno, pero eso, vos me decís esto y me traes malos recuerdos, ¿sabés? Y esos malos recuerdos yo los puedo traspolar al día del examen y no sería inconveniente, ¿no? Es que para un bostero de Boca me hagas acordar ese día tan negro, tan triste para mí, ¿ok? Me hizo 7 goles, profe, yo estoy... Nah, eso es una anécdota. Es una anécdota. Es una anécdota, Pablito. Yo lo que quiero decir es que al mismo tiempo me refiero. Sí, vos podés ser de un club y después te podés cambiar, o podés ser de un club del ascenso y un club de primera, pero los actos positivos y negativos están diferenciados. Y después hay otra clase. Sí. Perdón. Una pregunta. Es que, digamos, se me ocurrió un ejemplo, pero entonces, digamos, yo estoy vendiéndote un carro y el carro se ve que está feo, pero entonces yo no lo reparo, sino que lo arreglo como por encima para podértelo vender. Y tú, o sea, la persona que me lo está comprando, me dice que ese carro, o sea, me preguntas si ese carro, no me preguntas, tú dices, afirmas que ese carro es 0 kilómetros. Y yo sé que no lo es, pero no digo nada. ¿Ahí no habría acción y omisión? No, ¿sabes por qué? Hay dolo ahí, directamente, porque el problema es mío, que yo soy la víctima. Yo no puedo ir a comprar un carro, como dicen ustedes, desprevenido, sobre todo un carro usado, o un auto usado, ¿no? Carro le dicen, los colombianos y los venezolanos también le dicen carro, ¿no? No sé si los ecuatorianos. Debbie, ¿estás por ahí? ¿Mi alumna ecuatoriana está o no? Hola, profe, sí. Pero ahí la OEA tiene que estar presente en todas las clases. José, ¿estás por ahí o no? Mi alumna chilena. ¿Dónde estás? Acá. Y bueno, pero tienen que darle el presente ustedes. Presente. Ahí está. Ustedes son un ejemplo de la Unión Latinoamericana. Mentira, que no es latinoamericana. Bueno. Profe. Sí. Acá en Rivera da un ejemplo en que, o sea, que se dan las dos situaciones, tanto por acción como por omisión. Dice, o sea, una casa que está llena de termitas, ponele,
y dice que es por acción al tapar los agujeros y por Sí. omisión al no decir nada sobre la plaga al posible comprador. Bueno, está bien el ejemplo que da Rivera. Ahí tenés las dos situaciones, pero son dos actos distintos. No es que un acto omisivo al mismo tiempo implica un acto positivo. Son dos cosas completamente distintas. En un mismo contrato puede ser que exista estas dos especies de dolo, pero no son lo mismo. Y además acá, lo que no dice don Julio que es muy importante es cómo actuó la víctima. El tema de las termitas. El tema de las termitas está en todos lados, por cierto. Lo que pasa que, por ahí el ejemplo que da don Julio debe ser un termitero de esos que hay en África que tienen 2 metros de altura, que se come en la casa. ¿No? Y bueno, eso es raro. ¿No? ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero hay dos actitudes ahí del que comete el dolo. En un caso, calla. Y en el otro caso, tapa. ¿Mm? En el caso que planteaba Luisa, le hace maquillaje a la pared. Un poquito de maquillaje, le hacemos enduido, cemento, no, bueno, puede ser cemento, enduido. Lo pintamos para que aguante un mes. Cuando explota, ya Luisa tiene la plata en la mano de la venta del departamento. Pero no es lo mismo un acto positivo que un acto negativo, eso es lo que quiero que entiendan, no es lo mismo. Un mismo acto no puede ser positivo y negativo al mismo tiempo, eso es lo que quiero explicar. Sí, por cierto, el que comete el dolo puede al mismo tiempo, en el mismo contrato, realizar acciones dolosas u omisiones dolosas. Pero son dos cosas distintas, ¿entiende lo que quiero decir? No es que un mismo acto reviste ese doble carácter. ¿Estamos? Sí, no yo es que no- podría pasar esto en la vida. Yo lo comparo siempre con cosas que nos pasan en la vida real, ¿no? Es muy raro que una persona sea de Boca y de River al mismo tiempo, ¿no? O del Barcelona y del Real Madrid al mismo tiempo, ¿no? O que una persona sea liberal y comunista al mismo tiempo, o de izquierda. Es casi matemáticamente imposible, salvo que no haya tomado la medicación, como sería mi caso, ¿no? Por eso yo siempre me pongo en la excepción. Después existe una clasificación del dolo, como venía del derecho romano, el dolo bueno y el dolo malo, ¿no? El dolo bonus y el dolo malus, ¿no? Y el dolo malo era aquel que no era el único que ocasionaba la nulidad del acto. Pero no sé si lo menciona Rivera, igual esto se los digo así a título informativo. ¿Qué hora tenemos? Y 25. Violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia es el otro vicio de la voluntad, ¿no? Que está regulado en el código. ¿A partir de qué artículo, chicos? 276. 276. Nico, ¿te puedo hacer una consulta con respecto al dolo? Por supuesto, Elisa. Que no sé si se me apagó el cerebro. Entonces, el dolo por omisión nunca podría ser dolo esencial. Son dos cosas distintas. No. A ver. Básicamente 3 clasificaciones del dolo. Dolo positivo y dolo negativo. ¿Esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con que el sujeto, ¿cómo se cometió el dolo? ¿Por maniobras omisivas o por omitir cosas que debió manifestar o por acciones positivas? Le tapo la chapa, le arreglo la chapa al auto que está toda podrida para que el comprador no se dé cuenta, por ejemplo. Esta es una. Segunda clasificación, dolo esencial y dolo incidental. ¿Cuál es el único dolo que causa la nulidad? El principal en el código anterior, esencial en este código. ¿Cuál es el esencial? El que reúne los 3 requisitos positivos. Que sea grave, que haya causado un daño importante y el tercero, que haya sido la causa determinante del acto. Y después tenés la otra clasificación del dolo, que es el dolo directo y el dolo indirecto, que esta no se los dije. El dolo directo es el que proviene de la otra parte y el indirecto es el que proviene de un tercero cómplice con una de las partes. Entonces, acá no importa si vos cometés dolo omisivo o por acción. Respondés igual. Es decir, no hay una condición que si es un dolo por omisión no va a ser esencial. No tiene nada que ver. El dolo puede ser de esas dos maneras. Por acción o por omisión. Hoy el Código Civil y Comercial lo tiene condensado en un solo artículo, que es el 271. Pero en el Código de Vélez, vos lo tenías regulado en 2 artículos. La acción dolosa, el dolo positivo en el 931. Y la omisión dolosa, el dolo negativo en el 933.
Y el 933, ¿qué decía? Decía más o menos así, la omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se hubiese realizado sin la reticencia u ocultación dolosa. Es decir, que sea el dolo positivo o negativo, las consecuencias son las mismas. ¿Y cuáles son las consecuencias? La nulidad relativa del negocio jurídico, más los daños y perjuicios. ¿Se entiende, Eli, esto? Sí, entonces yo podría hacer una clasificación. Es un dolo esencial por omisión. ¿Puede ser? Es que no importa. El dolo es esencial ¿cuándo? Cuando tiene los tres requisitos. Sí. Ahora, vos podés, dentro de ese dolo esencial, sí, digo bien, puede ser por omisión o por acción. Eso es anecdótico. Ah, claro. Ok. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí. Muy bien. Violencia. Gracias. No, por favor. Violencia. Obviamente no voy a terminar, ¿no? Voy a tener que terminarla después. La violencia es otro vicio del consentimiento o vicio de la voluntad, que en este caso afecta a qué elemento interno. No afecta a la libertad. Afecta a la libertad. Vamos a leer el artículo 276, ¿puede ser? ¿Quiere que lo lea? Dale, por favor. Dice, la fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. Vamos a leerlo de nuevo tranquilo. Bien. Dice, la fuerza irresistible y las amenazas que generan... Para ahí. La fuerza irresistible y las amenazas. Acá el código se desvía un poquito del antecesor, que es el código derogado en 2015, ¿no? Porque Vélez regulaba el vicio de fuerza física irresistible en el artículo 936 y la intimidación, que hoy el código lo denomina amenazas, en el artículo 937. Pero esto para que lo tengan en cuenta de entrada. De nuevo, Eli. Dice, la fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero, causan la nulidad del acto. Bueno, primero no me gusta nada la redacción. Es muy embrollada la redacción de este artículo. No me deja respirar. Se podría haber hecho mejor, ¿no? Y estamos hablando de un código nuevo, que es un faro, ¿no? ¿Ese de qué artículo sería? ¿Cómo? 276. 276. Que digamos está refundiendo, ¿no? También el código acá refunde en un solo artículo dos del código derogado, que eran el 936 y el 937. Después, si ustedes tienen la posibilidad de leerlos, si lo googlean, van a ver que era muchísimo más claro el código de Vélez. Bueno, tal vez porque yo soy un seguidor de Vélez, ¿no? Un fan sería hoy. Pero bueno, me parece demasiado embrollada la redacción del artículo. Acá hay que tener en cuenta dos cosas. Hay dos especies de violencia. Una se denomina vicio de fuerza o fuerza física irresistible. Y la otra se llama intimidación, coacción moral o violencia moral. Cuando el Código Nuevo habla de amenazas, se está refiriendo a la segunda especie, a intimidación o violencia moral, dejando al vicio de fuerza o fuerza física irresistible para aquellos casos en donde una persona, como decía Freitas, ¿no? El codificador brasileño, donde una persona sufría un constreñimiento corporal, ¿no? Que le impedía, en el caso del vicio de fuerza, o le quitaba la libertad, por decirlo de alguna manera más fácil. Ese constreñimiento corporal, según Freitas, le quitaba la libertad al sujeto. Bueno, esto viene del derecho romano. Los romanos hablaban del vicio de fuerza denominándolo vis con B corta absoluta, por oposición al metus, que era lo que se denominaba la intimidación o la violencia moral. El derecho primitivo romano no consideró al metus, pero después hubo un pretor, creo que era Octavius, de una acción en estos casos. Y así el derecho romano pasa al derecho civil francés. Y acá fíjense lo que ocurre, el Código Napoleón de 1804.
¿Qué pasaba con lo que los romanos denominaban vis absoluta y hoy se llama vicio de fuerza o fuerza física irresistible en el sistema francés? Pero antes de ver eso y de ver cuál es el desarrollo posterior, un ejemplo, porque ya sabemos, acá el código habla de amenaza cuando hablamos de intimidación. Le digo a Mateo, si no me pagas la deuda, mejor dicho, si no me firmás el contrato vas a tener problemas. Y Mateo dice, ¿pero qué problemas? Y mañana va a salir publicado en el diario Crónica un hecho deshonroso de tu pasado. Lo amenazo con eso, Mateo. Lo presiono. Esa es una intimidación, un ejemplo típico de intimidación o violencia moral. Pero la pregunta es, ¿cuál sería un ejemplo del vicio de fuerza? ¿Y qué es el vicio de fuerza? Las manos, cuando le pegas, cuando te violentás, digamos, demasiado. A ver, lo agarramos a Mateo y le damos 4 bifes, bife de costilla, puede ser bife de lomo, no importa, ahora igual está todo restringido, ¿no? El bife viene de Arabia, pero no importa, le damos 4 bifes y le decimos firma. ¿Eso es intimidación, o como llama el código amenazas, o es vicio de fuerza? Vicio de fuerza. Intimidación. Vicio de fuerza no era otro de una fuerza irresistible, no sé, un viento me empuja. Claro. Y o estoy inconsciente, y inconsciente en una camilla tengo un espasmo que patea a alguien y ese alguien se tropieza muy. Sí, bueno, pero los autores que dan, creo que era un famoso autor Santoro Passarelli, que decía, daba ejemplos de el vicio de fuerza. Alguien le agarra la mano a otro y lo lleva a firmar un documento. Es como yo le agarre la mano a Juan Manuel, y le hago firmar un pagaré. El otro ejemplo que dan los autores es, le coloco el dedo a Juan Manuel en un revólver 38 y yo apoyo mi dedo encima del dedo de él y lo hago disparar. ¿Y a quién le disparamos? A alguien, y lo matamos. Pero mis huellas no figuran. Estos son los 2 ejemplos que podría darse, pero son de laboratorio. Yo lo que quiero saber es, en un caso concreto y real, ¿cuáles son casos de fuerza? Del vicio de fuerza, el que Vélez denominaba, ya está, 2 minutos más y los largo, fuerza física irresistible. Por eso es que Borde y Jambías en esto estaban de acuerdo. No le prestaban atención al vicio de fuerza. Decían que era estéril o que no tenía sentido, no tenía aplicación práctica en la realidad. Y hubo un autor que yo sigo mucho, que se llamó Roberto Brevia, del que ya les hablé, que él señalaba, se encargó de demostrar que no era así como opinaban estos 2 maestros del derecho. ¿Por qué? Porque dijo que el vicio de fuerza no solamente se podía aplicar a los actos en sentido positivo, y seguimos con el tema de actos positivos y actos negativos, sino también que se aplicaba el vicio de fuerza a los actos en sentido negativo. Y él ejemplificaba de la siguiente manera. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un sujeto tuviese que concurrir a una escribanía a celebrar un contrato o tuviese que cumplir una obligación legal y es maniatado o es secuestrado o se le impide llegar a esa escribanía o a cumplir con el contrato? Lo atamos a una silla y le impedimos celebrar un acto jurídico. ¿Qué pasaría ahí? Como lo que dice Freitas ahí. ¿Qué pasaría ahí? Una constricción, están impidiendo realizar un acto de... Bueno, acto negativo acá sería, no le están permitiendo realizar algo. Y este es un ejemplo típico del vicio de fuerza. Porque eso de llevarle la mano a alguien para que firme me parece que es de laboratorio, ¿no? Y otro, ¿qué pasa? Bueno, ahora son todas automáticas. Un ejemplo que también daba Brevia era, ¿qué pasa si atamos al guardabarrera? Antes la barrera subía un señor que estaba en una casilla que subía la barrera y la bajaba. ¿Qué pasaba cuando se lo ataba al guardabarrera y no bajaba la barrera cuando el tren pasaba? Y resulta que venía un auto y el tren lo agarraba. ¿Qué es lo que no se le permitió hacer al guardabarrera? Cumplir con su obligación, que era levantar la barrera. Y después viene todo el tema de la responsabilidad. Porque después hay que probar el vicio de fuerza. ¿Se comprende esto? Bueno, chicos, los dejo acá, discúlpenme la demora. Después voy a ver si les puedo ampliar esto y seguimos la clase que viene. Yo, entre esta noche y mañana, ya voy a ver cómo hacemos el tema de la fecha del parcial, hasta dónde va, vemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Y la modalidad, profe? El tema de la modalidad. Y también le voy a decir. Gracias, profe.
Bueno, les mando un abrazo a todos y bueno, hoy estén atentos al grupo. Gracias, profe. Que anden Gracias. bien. Gracias. Hasta luego. Vamos. Chao, profe. Hasta luego, gracias. Yo tengo una pregunta, o sea, creo que es medio boba, pero igual tengo